Ya se está grabando. Bueno, lo primero, ese es el problema, ese es, es el primero de nodos. Pero ¿por qué me gusta empezar por los fáciles? Es que estática no es como el cálculo, como física o esas materias que uno hace 100 ejercicios y ya. Con eso uno queda, sí, decentemente preparado para el parcial. Porque porque ya uno hace como las cosas muy mecánicamente. Uno puede ir haciendo ejercicios de cálculo y escuchar música sin ningún problema. Cuando venga el parcial, ya, si aparece uno parecido, listo, ya coroné. Pero en estática no pasa lo mismo. En estática uno debe ir, no solamente saber el proceso, saberse la fórmula, que eso es lo de menos. Uno debe como entender todas y cada una de las cosas que uno hace en comparación en cálculo que uno simplemente hace y ya, como una máquina. Pero no, en estática sí toca sentarse a pensarlo y esa es la principal diferencia. Entonces nos estresamos mucho cuando queremos empezar con un ejercicio difícil, que uno dice, bueno, voy a hacerme 4 difíciles y ya, con eso puedo hacer el parcial, porque el parcial pues colocarán ejercicios difíciles. Esa es la lógica, ¿sí? Eso no es lo que nos dice la experiencia de las otras materias, pero en estática ningún ejercicio se va a parecer. Bien, esa es la diferencia. Pero si uno hace el ejercicio de pensarlo, de entenderlo, de saber de dónde sale cada cosa, ya uno va ganando esa capacidad analítica y tan reflexiva que uno necesita para el parcial. Cosa de que, aunque la pregunta sea diferente, el ejercicio sea diferente, uno lo puede resolver con esas capacidades que uno ha hecho. Entonces, por eso me parece mucho mejor empezar con ejercicios fáciles y entenderlos al máximo que estar como 1 hora o media hora en un solo ejercicio de alta dificultad. Y esa es otra cosa, ejercicios fáciles podemos hacer como 5 en un día, pero difíciles ya nos toca pues buscar más y pensarlo más. Bien, eso es lo que había reflexionado sobre estática. Algo que me gusta hacer mucho para este ejercicio es lo de los niveles, ¿sí? Como niveles de conocimiento, lo que sea, pero y yo tengo 3. El primero es sé, o sea, sé cómo se hace. Yo veo el ejercicio y ya, sé cómo se hace. El segundo es, pues, tengo idea, ¿sí? O sea, nunca lo había hecho, me hace falta repasar un poquito, pero si me la pienso, me sale. Y el tercero es que no tengo idea, no tengo idea, no sé, sí. No sé cómo se hace el ejercicio, lo que esté estudiando. Bien. ¿Eso para qué es útil? Básicamente para no perder el tiempo, porque si yo sé que no sé, ya no me quedo media hora pensándolo. O si tengo la idea, yo pues lo intento y si no me sale, pues hago otra cosa. Entonces, me habías dicho que estás en el nivel 2, ¿verdad, Víctor? Sí, sí, sí. Yo más Exacto, o menos los ejercicios que he desarrollado tengo idea. exacto. Eso es bastante útil. Ya tú pues lo intentas y si no te sale, pues intentas otra cosa. En caso de que no sepas, y suponiendo que, por ejemplo, yo viendo eso me ubico en el nivel 3, ¿sí? O sea, yo no sé. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues yo me voy al solucionario del libro, de este problema, en ese solucionario están toditas los ejercicios resueltos y ahí me guío. Entonces ya no duro 10 minutos pensándolo o 20, sino me voy al solucionario y al siguiente, ya aplicando eso que aprendí, como va a ser un poquito más difícil, pero tampoco tan exageradamente difícil, pues lo voy a poder resolver. Y si no sé, pues al menos voy a tener idea de cómo se hace y así uno va ganando esas competencias. Listo, entonces. Esas eran las 2 cosas que quería decirle. Ahora sí, vamos a hacer el problema. Bueno, dice, usando el método de nodos, determina la fuerza de cada miembro de la cercha mostrada y determina cuáles están en tensión o compresión.
Es súper fácil, pero eso ayuda a que ya los ejercicios difíciles sean más llevaderos, más trabajables, porque ya uno entiende el concepto, ya uno sabe como los pasos y listo. Bien, entonces, estos ejercicios de métodos de nodos me gustan demasiado por dos cosas, porque solamente tienen dos pasos. El paso uno es hacer el diagrama de cuerpo libre de la cerquia entera. ¿Sí? No nos vamos a centrar en cada miembro, sino en las fuerzas externas. Y bueno, ahí pues nos dan la fuerza en el punto A que tiene esos 240 libras y también tiene las reacciones. ¿Sí? Estas reacciones, pues, el pasador simple, el liso, tiene dos reacciones siempre. Y el móvil, que tiene esa ruedita, siempre tiene una sola, que es perpendicular. Aquí, pues, como está acostado, entonces es hacia la derecha. Pero entonces, ¿cómo las pongo? ¿Las pongo positivas o negativas? Bueno, eso es lo que contaba el profesor en clase. Ante la duda, siempre coloquen las positivas. Y ya luego, si les aparece, por ejemplo, que está en Y, que está BY, ¿sí? Esta fuerza BY les aparece negativa, entonces simplemente le cambian de signo, le cambian de dirección. O sea, ya no sería hacia arriba, sino hacia abajo. Y ya, porque va a tener la misma magnitud, simplemente que ese signo nos indica si lo colocamos bien o lo colocamos mal. Si nos da resultado positivo es porque está perfecto todo el proceso. Es porque lo intuimos de forma correcta. Pero bueno, ante la duda, siempre positiva. Bien, entonces yo lo coloqué aquí. El diagrama de cuerpo libre de la cerquia entera. ¿Sí? Ahí está la fuerza de 240 libras y las reacciones. Entonces, para nosotros hacer el método de nodo, esto es lo primero que debemos hacer. Este es el paso uno. ¿Sí? El paso uno. Calcular las reacciones. ¿Y cómo se calculan las reacciones? Esto es lo mejor de este tema y es que siempre se hace lo mismo. Para calcular las reacciones, pues sumatoria de fuerzas en X y Y, y si toca hacer un momento, pues se hace. Bien, entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, y ahí la única fuerza en Y es esta, la BY. Esa es la única fuerza en Y. Entonces, esa queda como cero cuando hagamos la sumatoria. Bien, por eso es que sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Y la única que está en Y es la fuerza, es la reacción BY. Entonces queda cero. Bien. Ahora, para calcular las fuerzas, nosotros hacemos sumatoria de momentos, porque el momento es fuerza por distancia. Y las distancias aquí nos las dan todas. ¿Sí? Entonces surge la pregunta, ¿pero en dónde hago la sumatoria de momentos? ¿Con respecto a quién? ¿Con C o con B? Pues con el que quieras. Eh, es totalmente igual. Aquí, pues las hice con respecto a AC, ¿sí? Sumatoria de fuerzas eh, igual a cero, sumatoria de fuerzas igual a cero, y empiezo a sacar los momentos con respecto a C. Entonces, lo primero sería la fuerza Bx por 16. ¿Por qué da negativa? Por la rotación que da. Miren que si yo sigo la rotación, me da pues algo así. Y eso es horario, sentido horario. Y el sentido horario es negativo. Entonces colocamos menos Bx por 16. ¿Sí? La distancia perpendicular entre la B y la C son 16 pulgadas. Bien, entonces eso es lo que se debe hacer, sumatoria de momentos. Y lo mismo con la otra. Con la fuerza de 240 libras también nos da negativa por lo mismo, por la rotación que sigue. La rotación sería así. Entonces eso da negativo. Porque es horario, sigue el sentido horario, las manecillas del reloj.
Y listo, ya solamente despejar la Bx y nos queda eso. Aquí pues nos dio negativo. Eso quiere decir que esa reacción, la reacción Bx, no era positiva, sino que va en sentido contrario. Entonces, simplemente lo cambiamos. Sebas, la Dime. línea de acción de 200 de la fuerza de 240 hasta el punto C, si no estoy mal, creo que la distancia es mayor, no es 16, sino más, debido a que hay una distancia de 20, sería 20 más 16, Ah, exacto. Sí, aquí sería 36, es 36. 36, no Sí, ahí me 16. equivoqué, pero sí, es Dale. da. Listo, gracias, gracias. Sí, por eso es que a veces necesito que alguien esté ahí pendiente. Listo. Y también para que me pregunte, sí, porque tampoco sé si lo que estoy diciendo tiene sentido, si se entiende. Listo, Víctor, excelente. Entonces, la distancia perpendicular efectivamente es 36, esta distancia de C hasta la fuerza de 240. Y ya, en ese caso, ya se despeja la Bx, nos dio negativo, eso quiere decir que la magnitud es 240 y el sentido es hacia la izquierda. Bien. Y para hallar la otra fuerza, que es la C, la que está en el punto C, ya hacemos es la fuerza, la sumatoria de fuerzas, pero en X. Entonces ahí está la fuerza que acabamos de hallar de 240, la de 240 libras, que ya nos lo da el ejercicio, y la C, y la reacción C. Todo eso igualado a cero y ya, despejamos. Sí, eso sería entonces lo primero que toca hacer siempre con estos ejercicios de nodos. Primero hacer como el análisis general, hallando las reacciones, las fuerzas, y ya luego vamos a cada nodo. Listo. Entonces, ¿sí quedó claro eso o seguimos? Seguimos, Sebas. Listo, listo, bien. Vamos a ver. Ahí llegó otra persona, Camilo. Bien. ¿Qué tal, Camilo? Bien, Sebastián, ¿cómo está? Acá atento con la Excelente. transmisión. Por aquí repasando un poquito de método de nodos. Bueno, Perfecto. sí, aquí hay algo importante, algo bastante curioso que les quería enseñar también, y es que para hacer el análisis de los nodos podemos usar dos variantes, como dos formas, dos maneras, y uno escoge la que nos quede más sencilla. Es el primero, el nodo B, lo voy a resolver de una forma y el siguiente lo hago con la otra forma, y ustedes me dicen cuál queda más fácil. Bien, entonces, ya para analizar el nodo B, hacemos el diagrama de cuerpo libre, pero para el B, solamente para ese nodo. ¿Sí? O sea, nos paramos en B, ponemos las reacciones y, y hacemos el equilibrio. ¿Sí? Entonces, el nodo B tiene esa reacción, esas dos reacciones y también tiene estas dos fuerzas. La fuerza esta y esta fuerza que va hacia abajo. Bien. Pero ya habíamos dicho que esta pues da cero. Entonces la quitamos. ¿Sí? Haciendo el análisis general nos dio que esa BY, la componente en Y de esa reacción, pues daba cero. Entonces nos queda solamente eso. Listo. Entonces eso es lo mismo que tenemos aquí. La coloqué hacia la izquierda porque recuerden que esa BY nos dio negativa. Nos dio negativo. Entonces simplemente le cambiamos el sentido y listo. Bueno, ¿qué es, qué es lo que en este paso para hallar las fuerzas, qué podríamos hacer? Podríamos apoyarnos de la geometría. ¿Sí? ¿De dónde sale este 5, el 4 y el 3? ¿De dónde sale ese triángulo? Bueno, sale de la geometría de esta misma cerca. Bueno, lo voy a colocar aquí. Aquí está la fuerza. Y miren el triangulito, es este triángulo.
eso nos puede ayudar a encontrar las fuerzas. Bueno, este lado pues sería 20, este sería 15, y uno halla este por Pitágoras. Por Pitágoras uno lo puede hallar. Pero para que nos quede más fácil, ¿qué podemos hacer? Simplificarlo. Así que miren que todos son como múltiplos de 5. ¿Sí? Entonces, en vez de ese triángulo grande, tomemos este triángulo pequeño. Entonces nos queda que este lado es 4, porque 5 por 4, 20. Y este lado de acá nos queda 3. 3 por 5, 15. Bien, lo que hicimos fue simplificar, ¿sí? Y ya nos queda un triángulo semejante. Y bueno, eso les puede ahorrar los cálculos también. Y aquí, pues por Pitágoras, esto da 5. ¿Sí? Eso es lo que, de ahí es que sale eso. Entonces, ya uno teniendo eso, ya uno puede hallar la fuerza AB, que es diagonal. La fuerza BC, que va hacia abajo, esa no toca descomponerla nada, porque es totalmente vertical. ¿Sí? Pero esa que está diagonal, que tiene ese ángulo, es mejor descomponerla en sus componentes, ¿sí? X y Y. Entonces, vamos a copiarla aquí. La de Y y esta la de X. Bien. Entonces, recuerden que para descomponer uno multiplica por el seno y el coseno. Entonces, la de abajo quedaría la fuerza AB, que sería la magnitud que no conocemos, por el coseno de teta. Ah, se pasó. Bien, por el coseno de ese ángulo. Voy a colocarle X, porque no tengo la tecla esa. Y, y la componente en Y sería la misma magnitud, F de AB, por el seno del ángulo. Bien. Pero aquí no tenemos el ángulo, tenemos son los lados, pero igual nos sirve de maravilla porque ¿qué es el seno? El seno es pues el cateto opuesto por la hipotenusa y ahí los tenemos. Entonces, en vez de colocar seno del ángulo, colocamos la función, sí, la razón trigonométrica, que sería 4 sobre 5. Y nos queda eso. Nos queda entonces FAB por 5, por 4 sobre 5. Y lo mismo acá, con el coseno. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, en vez de colocar coseno del ángulo, que no lo conocemos, colocamos es 3 sobre 5. 3 quintos. Bien. Por eso es que era útil apoyarse en la geometría del problema, sacar esos triangulitos para hallarlo, un triángulo semejante y poder hallar coseno y el seno sin necesidad de saber el ángulo. Bien, entonces, eso es lo que nos queda. Eso fue lo que coloqué aquí. La fuerza AB por 3 quintos en I, ¿sí? Sería la del coseno en I, y en J sería esa, la de 4 quintos, la que es con el seno. ¿Y esta fuerza cómo queda? Pues queda esa fuerza, pero en J, ¿sí? Queda en J. ¿Positiva o negativa? Bueno, como les dije, ante la duda, coloquen las fuerzas positivas. Y ya luego, si nos aparece negativo, pues entonces no era así, sino hacia abajo, en caso de que nos aparezca que es negativa. Y así sabemos si es tensión o compresión. Si va hacia abajo es porque es de tensión. Y si va hacia adentro del nodo, es porque era compresión. Bien. Entonces, ya que tenemos eso, simplemente hacemos sumatoria de fuerzas en X y Y. Y despejamos y hacemos las igualaciones. Entonces, vamos a ver.
La sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Entonces, colocamos las fuerzas que están en Y. Era la componente en Y de la fuerza B, esta que nos dio la fuerza B por 4/5, y la fuerza BC. Ahí yo la coloqué positiva porque, sí, ante la duda, porque todavía no la conocemos. Y listo. Entonces, esa sería como nuestra ecuación 1. Hasta ahí sería nuestra ecuación 1. Luego, sumatoria de fuerzas en X también debe de ser igual a 0. Sí. La sumatoria de fuerzas en X sería esta reacción, la Bx, que ya la sabemos, ya la sacamos del paso anterior de las reacciones, y esa nos dio menos 500 algo. Entonces, esa la vamos a sumar con la reacción en X de la fuerza AB. Y nos queda así. Estaba negativo y pasó a ser positiva del otro lado del igual. Bien. Eso era lo que yo le preguntaba al profesor, porque aquí nos dio menos 540. ¿Sí? Entonces, para seguir usando cálculo, ¿seguimos usando la negativa o positiva? Bueno, toca seguir usando la negativa, ya luego de haberle cambiado el sentido, para que les pueda seguir dando los datos correctamente. Aquí antes estaba por negativa, entonces, como eso está a 0, lo pasé al otro lado y quedó positiva. Bien, entonces, ahí simplemente se despeja la fuerza AB. Se despeja, ¿sí? El 5 pasa a multiplicar, el 3 pasa a dividir y eso se va a la calculadora. Ya eso sería lo más fácil. Lo más difícil de estos ejercicios era, pues, bueno, nada, simplemente tener la práctica y entender de dónde sale cada cosa. Entonces nos queda que la fuerza AB es de 900 libras. Y ya teniendo esa fuerza AB, ya la podemos reemplazar en la primera ecuación, ¿sí? La fuerza AB. La reemplazamos y nos da la fuerza BC, ¿sí? Reemplazamos, ahí multiplicamos 900 por 4, dividimos entre 5, pasamos la fuerza BC al otro lado para despejarla y nos queda eso. Fuerza BC menos 720. Eso quiere decir que la fuerza era hacia abajo. ¿Sí? O sea, que la fuerza era hacia abajo. En este orden de ideas, esto sería entonces tensión. ¿Listo? Sí, quedó claro eso. Aquí simplemente hicimos el diagrama de cuerpo libre, pero ya solamente para el nodo B. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues, como ya tenemos el nodo B resuelto, ahora vamos para el nodo C. Para el nodo C. Listo. Bueno, aquí miren todo lo que me gasté para hacer esto, sumatorias y ese tipo de cosas. Pero acá simplemente esto. Bueno, ya les voy a decir la segunda forma de resolver eso. Y es, bueno, primero sacar el triángulo semejante, tal como la vez pasada. Ese triangulito, ¿de dónde sale? Pues de la geometría del problema. Se los voy a mostrar. Eso sale de aquí. De este triángulo que es más grande. Es el triángulo que necesitábamos. Entonces, este vale 36. El de abajo vale 15, pues. La hipotenusa se saca con Pitágoras. Bien. Entonces, esto también se puede sacar un triangulito más fácil de manejar, uno semejante. ¿Cómo? Pues dividiendo entre 3. ¿Sí?
36 entre 3, eso nos da 12. Y 15 entre 3, eso da 15, 5. Y ese es un triángulo famoso, ese es el 5, 12, 13. Pero igual se saca con Pitágoras. Bien, entonces ya teniendo ese triángulo semejante, ya nos sirve para sacar lo mismo, para eso de los senos y los cosenos, para descomponer las fuerzas en X y Y. Pero también nos sirve para hacer esto. Miren. Para hacer la suma de fuerzas, tal como al principio del curso, que hacíamos cabeza con cola para sumar vectores. Y como este triángulo es semejante con el rojo, con el grande, entonces podemos hacer ley de cosenos. Listo. Porque esta fuerza C ya la conocemos, que era de la reacción. Esta fuerza BC también la acabamos de hallar antes. Y con ese triángulo ya podemos hallar la fuerza, esta fuerza, la fuerza AC. ¿Sí? Entonces, ya teniendo este triángulo, o sea, cabeza con cola. Y como tenemos ese triángulo semejante, podemos sacar las proporciones. Así como la ley de cosenos y senos. Y como queremos la fuerza AC, entonces tomamos este pedazo y despejamos de ahí. Bien. Y nos sale que la fuerza AC es 780 libras, ya haciendo el cálculo, ya despejando la fuerza AC. Entonces, esas eran las dos formas que les quería enseñar. ¿Sí? Ya ustedes, pues, según lo que practiquen, ya miran cuál se les hace más fácil. Si se les hace más fácil la otra forma, pues, listo, la hacen. ¿Qué es lo que no les recomiendo? Que se pongan a probar en mitad del parcial. Si a mitad del parcial nunca hicieron esto, pues no lo hagan. Hagan lo que ya estén acostumbrados a hacer. Sebas, dos preguntitas. Dime. Inicialmente arriba, ¿cómo se sabe o cómo identificamos? No, en el anterior no, perdón. ¿Cómo identificamos eh, qué significa, sí, que el vector significa que es tensión y o qué significa que es compresión? Ah, listo. Por ejemplo, esta, vamos a ver, en este. Sí, que habíamos dicho que era tensión. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. O sea, porque sale del nodo. Bueno, voy a dibujarlo por acá. Este es el nodo. Y si la fuerza sale, o sea, este no puede dar positivo, entonces es tensión. Está tensionando, sí, tal como dice, está tensionando. Y si nos da que es compresión, o sea que es así, hacia el nodo, entonces sí, eso es compresión. Aquí en este caso, pues, ambas dieron tensión. Bueno, la de abajo nos dio tensión. Listo. La AB nos dio positiva, eso quiere decir que va en tensión. Pero si nos hubiese dado negativa, eso quiere decir que da algo como esto. No va hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Entonces, ahí está comprimiendo, está comprimiendo. Entonces es compresión. Sí. Por eso que es útil, sí, prestarle atención a la dirección de la fuerza, si me da negativo o positivo. Bien. Entonces, si esta me dio que era en tensión, entonces va a ser algo como esto. ¿Sí? La otra tiene que contrarrestar eso. Esa es la característica de las cercas.
esta vez nos dio positivo. O sea que va así. Y acá hace una fuerza en tensión también para poder contrarrestar esa. Esta fuerza nos dio así, entonces da así. Y tiene lógica, porque miren que la fuerza hacia dónde está jalando hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. La fuerza hace que todo eso se venga hacia acá. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que hacer la cercha para contrarrestar eso? Tiene que echar hacia el otro lado. Bueno, en este punto, en el nodo A, tiene que echar hacia el otro lado porque si comprime, si fuese así, o sea, lo contrario, si aquí fuese compresión, eso está ayudando a que la fuerza jale más la cercha y ahí se cae. Entonces, eso también era útil saberlo para el quiz pasado. Como la fuerza iba hacia abajo, eso hacía que toda esa cercha se hundiera. Entonces, lo único que podía hacer la cercha para contrarrestar eso era hacer tensión así, hacia el otro lado. ¿Listo? Entonces, bueno, mañana repasamos otra vez. ¿Sí? Mañana hacemos otro repaso y así vamos repasando esos conceptos. ¿Sí? Lo importante es que si entendieron esto bien, ya están pues mejor para el parcial. Lo importante es hacer esto todos los días. Listo. Adiós, Dios. Bien, bien. Ya no les quito más tiempo. Ya con uno con que hayan entendido ya es suficiente. Pero mañana vuelvan a hacerlo. Vuelvan a hacer otro, el siguiente y el siguiente y el siguiente. ¿Qué es lo que me gusta de estos métodos de nodos? Es que también repasan el tema de el que toca hallar las reacciones, sí. Que hay un tema que va hasta aquí, o sea, sin hallar los nodos. Entonces ahí se preparan, toman esa práctica también para ese tema. Y sistemas equivalentes, pues, sí. Es casi lo mismo, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas y listo. Pero igual no se confíen y hagan algunos ejercicios de eso. Listo. Muchas gracias, Sebastián. Listo, todo bien. No, a Gracias. ustedes también por acompañarme en este repaso. Esto también me sirve a mí para dominar los temas. Que cuando uno se esfuerza, uno se obliga a ser un maestro, entonces toca saber sí o sí. Entonces también se los recomiendo, sí, Gracias. que se reúnan con alguien y les enseñen o si hacen un ejercicio, intenten explicárselo a alguien para que así dominen los temas. Listo, Sebas, gracias. Listo, todo bien. Hasta la próxima. Ah, y una pregunta, también les iba a preguntar, ¿les gusta más así o sea, yo ahora voy a subir la grabación, pero ¿les gusta más así o que haga videos así como youtuber, resolviendo todo paso a paso y sin reunirme con nadie? ¿Cómo creen que sería mejor? No, así Sebas, a mí me parece mejor así, la verdad. Sí, y subimos la grabación para el que no pudo reunirse. Es mucho mejor. Sí, me parece. Sí, listo. No, y aparte también no tengo que estar toda la noche editando y haciendo el guión. Listo, gracias.